Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 13. ¿Lo tiene? Voy a leer, usted entienda lo que el Espíritu Santo habla. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra: Elías le dijo, oiga bien esto, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Diga, primero. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Que Dios continúe bendiciendo su palabra, que ya está bendecida. Puede sentarse. Damos la gloria. Dígale al que está a su lado: prepárate. Dígale otra vez: prepárate, porque vas a oír palabra del cielo. Esta es la primera celebración del 2019, de muchas que van a venir, ¿verdad? Este es el primer servicio que nosotros estamos celebrando a Dios. Es la primera palabra que vamos a recibir aquí en el templo juntos, todos unidos. Es la primera palabra profética que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y en estos días atrás, el Señor habló a mi espíritu y me dijo que proclamáramos todos estos 31 días del primer mes de enero de un año nuevo, óigame bien, como días de primicia. Por eso, a través de las redes comenzamos a anunciar que las primicias para nosotros, según la palabra que nos ha dado o que me ha dado, es todo este mes de enero. No es que vamos a tener en esta ocasión 31 servicios acá en la iglesia. No es necesario, en esta revelación no sería necesario para nosotros creer que es primicia. Desde el 1 de enero, que fue ayer, hoy, mañana, hasta el 31 de enero, serán días de primicia. Usted caminará en esta palabra, usted creerá a esta palabra, usted se va a ejercitar sus músculos espirituales, por decirlo de alguna manera, en esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho en estos días atrás en la palabra, en la proclamación profética, Dios dijo que enviaría mucha abundancia. Dios está preparando, óigame bien, y restaurando todo el sacerdocio de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pensando en lo que Dios me daba, escribí, ¿verdad? Escribí, y usted va a connotar estos versos que leímos del profeta Elías, en un tiempo crucial, en un tiempo de mucha necesidad de una tierra, cuando él se presenta más adelante, pero te hablaré de esto. Pero he titulado esta palabra Principio de Dios, porque te voy a hablar, óigame bien, de uno de los principios de Dios que abarca, óigame bien, que abarca
muchas, pero muchas cosas. Y yo sé que si usted le presta atención a la palabra, y no solamente que le preste atención, sino que usted comience a caminar sobre esta palabra y capte lo que Dios tiene para usted en este nuevo año, en estos días y en este primer mes. Es muy fundamental que usted le introduzca mucha fe, mucha visión, muchos cambios, muchas reformas, para que vea desde ya, diga conmigo, desde ya, para que vea desde ya esos cambios y esas reformas que vienen para nosotros, para la iglesia Meice Central, que vienen en el campo espiritual, que vienen en el campo ministerial, que vienen en la familia y que vienen en las finanzas. Yo creo lo que Dios me ha dicho, que viene una prosperidad en todos los ángulos, que Dios como nunca va a tocar las familias de toda Soledad Atlántico. ¿Alguien me está entendiendo esto? Tu familia será tocada, tu familia será liberada, tu familia será traída acá a la iglesia y van a recibir el milagro, y van a recibir la prosperidad, y van a recibir todo lo que Dios tiene para ellos. Alguien que aplauda a Jesucristo. Ahora, estudiando y recibiendo la revelación del Señor en mi espíritu, uno de estos principios fuertes, yo diría que muy fundamental, es lo primero, y es la primicia. Amén. Es la primicia. Y el Espíritu Santo, escribiendo, estudiando, oyendo a Dios hablar, me llevó a pensar y a meditar en un concepto muy amplio, óigame bien, acerca de la primicia. Y vi este concepto amplio en las Escrituras, y lo vamos a encontrar en toda la Biblia, desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a encontrar este principio de las primicias. Si usted crea este principio y usted maneja este principio, a partir de ahora, usted le va a ir muy bien. Usted le va a ir muy bien. Yo sé que a mí me va a ir muy bien. Amén. Y quiero que la iglesia le vaya bien, porque las promesas Dios nos las ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando te hablo o te digo concepto acerca de las primicias, te estoy hablando algo más profundo que un concepto, y es un principio. Diga conmigo, principio. Un principio de Dios que abarca lo ético, que abarca lo moral y que abarca todo lo espiritual. Amén. Principio espiritual. Este es un principio espiritual que activa la sobrenaturalidad de Dios. Cuando yo estoy escribiendo esto, porque lo escucho de Dios, oye, inmediatamente mi espíritu capta la palabra. Porque si este principio de primicias activa la sobrenaturalidad de Dios, yo me imagino inmediatamente y lo pinto, lo pienso. Acuérdate que los pensamientos son imágenes. Cuando yo veo que se activa la sobrenaturalidad de Dios en lo natural, yo digo, se viene un movimiento fuerte. Se viene porque cuando tú escuchas la palabra, cuando la palabra se mete en tu espíritu, tú tienes que darle vida a esa palabra en tu espíritu. Hay personas que se van a tardar en moverse. Comienzan a mirar lejos, comienzan a bostezar, comienzan a decir, eso no es para mí. Pero a ti, ¿qué te importa
si aquel bosteza o mira el techo o piensa las cosas 3 y 5 veces. No te interese eso. Usted inmediatamente se tiene que mover, porque es que ya te está hablando Dios, que cuando se cumple, cuando se sabe el concepto, pero más allá del concepto es un principio de Dios, y todo lo que viene de Dios viene de su reino, inmediatamente se activa, ay papá, se activa la sobrenaturalidad de Dios a mi favor. Y yo creo, alabado sea Dios, yo creo que aquí está la sobrenaturalidad de Dios, se está activando porque se está moviendo el principio de Jehová, como lo es la primicia. Esto está bueno, el que está sudado. Ahora, cuando yo te hablo de lo sobrenatural o la sobrenaturalidad de Dios, te estoy hablando de todo lo que está encima de lo natural. Métete con esto. No necesitas las lentes cuando vas al cine en la película de 3D. No necesitas esas lentes de 3D. Métete en el espíritu para que tú veas que se empieza a mover la sobrenaturalidad, lo sobrenatural de Dios encima de lo natural. Amén. Cuando se mueve lo sobrenatural, hay un efecto. Uy, papá santo, hay un efecto en lo natural. Las cosas naturales se te van a venir mejor que nunca. Y tú no vas a decir, entonces yo perdí el año pasado. No. Ganaste el año pasado. Ganaste todas esas lágrimas, todos esos sufrimientos, todas esas persecuciones, todas esas señalamientos, toda esa habladuría de los sapos y zapas, todas esas cosas te sirvieron a ti para hoy estar aquí moviendo la naturalidad. Lo natural se mueve porque lo sobrenatural está encima. Un efecto. Va a haber un efecto natural en tu familia. Otra vez Dios está hablando en tu familia, en lo financiero, en todo el orden de tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Si antes creía, hay gente, tengo que decirlo porque es que me viene el asunto, hay gente que todavía está creyendo en los horóscopos. Y dicen los dos cabezones y se escriben, yo soy Acuario y tú Piscis y tú Sagitario, y es que, como dice, somos compatibles, pues, las almas gemelas, todas esas cosas. Hombre, yo soy de Cristo, hombre. Olvídate de eso, horóscopo, eso es brujería, eso es santería. Busca, investiga de dónde viene eso. Entonces, viene un orden para tu vida. Amén, iglesia. Ahora, se va a santo Dios, hay algo que va a recoger todo lo que te rodea y nos rodea. Será recogido, ay papá, para que venga un orden. Pero ¿qué es lo que va a recoger? Lo primero, las primicias. ¿Alguien me está? No se vaya el limón, por favor. No piense en el aguacate ahora. No piense en la guanábana. No piense en eso que le enseñaron o alguien le enseñó al que le enseñó. Y no se vaya a eso. Vamos a profundizar más. Amén. Diga, viene un orden en mi vida. Y lo que recoge todas esas cosas para ordenar nuestra vida, ¿qué es? ¿Lo acabo de decir? ¿Cómo? ¿Seguro? Dígalo bien fuerte, que escuche.
primicias. Amén. Cuando usted lee uno de los versos más, todo es importante en la Biblia, pero uno de los fundamentos, cuando usted mira, lee Génesis 1:1, dice que hubo un comienzo. No necesita usted ser un teólogo, un sabelotodo o ser un profeta para entender que hubo un principio. ¿Verdad que sí? Principio que viene de lo primero. Hubo algo primero. Entonces tú miras y analizas cómo comienza Dios. Dice en el principio, ¿cómo dice? Creó Dios los cielos y la tierra. Ahora hay un principio. ¿Alguien me está entendiendo esto? Nosotros hoy tenemos un principio. Usted hoy tiene un principio. Hoy hay un Edén aquí. La palabra Edén significa comienzo, principio. Adán se quedó en el comienzo. Adán se quedó en el Edén. Pero yo profetizo que toda esta casa, alabado sea Dios, no nos vamos a quedar. No te vas a quedar en el Edén. Este año no. Este mes no. No te vas a quedar en el comienzo. Usted comienza hoy y usted va a seguir hasta el final. Usted va a seguir hasta el final. Aleluya. La palabra principio significa que antes de todas las cosas ya existía ¿quién? Dios. Métase eso en toda su vida. Porque dice, en el principio creó Dios, que creó los cielos y la tierra. Entonces ya existía Dios, porque Él fue el que creó los cielos y creó la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ya Dios estaba allí y todas estas cosas nos enseñan que Dios debe de ser ¿qué? Primero. Todo esto nos enseña que hubo un comienzo. ¿Quién hizo el comienzo? Dios. ¿Qué es lo que trato de decirte hasta aquí en el mensaje? Oye, que lo primero para nuestra vida es Dios. Tú quieres que te vaya bien, quieres que las cosas se recojan, que el principio del reino, aleluya, el principio del reino, el principio de Dios, que son las primicias, recojan todo para ordenar tu vida en la familia, en la empresa, en el ministerio, en las finanzas. Tienes que darle el primer lugar a Dios. Hay gente que no le da el primer lugar a Dios y está frito. Le queda el cansancio nada más. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, muchos han perdido la noción de quién es el primero en esta tierra. Y muchos tienen más apego a la creación que al que hizo a quien la creó. ¿Tú me estás entendiendo? La creación, las cosas naturales. Muchos tienen apego a lo natural, a la creación, y no al que hizo la creación, al que creó la creación, al creador de ella. Este principio de primicias es profundo. No va a haber palabra, no van a haber predicadores y maestros que logren descifrar la profundidad completa de lo que es el principio de Dios, las primicias. Muchos mal enseñados están ahora haciéndole al palo, a la guanábana, cállate, que es la primicia. No solo eso. Vamos al fundamento.
lo primero es Dios. Dios primero en tu vida. Amén. Entonces yo encuentro que este principio espiritual de la primicia es bien profundo, pero a la vez es simple. Si usted cree que Dios es el primero en todo y usted le da el primer lugar a Dios en todo, ay papá, eso es lo que cuesta. Darle el primer lugar a Dios en todo. Si tú le das, te lo voy a decir de nuevo, el primer lugar a Dios en toda tu vida, de seguro, te lo aseguro, que Él no te va a dar un trato de segunda. Dios quiere darte un trato de primera. Nos va a exaltar Dios. ¿Recuerdan la palabra que dijo la profetisa el domingo y unos días, unos servicios atrás? También te lo profeticé, que muchos van a ver, van a ser testigos de lo que Dios va a engrandecer este ministerio. Cuando hablo de ministerio, te hablo a ti, te hablo de ti, te hablo de tu casa, te hablo de tu empresa, te hablo de tu negocio, te hablo de tu familia, te hablo de tu matrimonio, te hablo de ti, iglesia. Si le damos el primer lugar a Dios en todo, Él me dice que te diga que te dará a Él un trato de primera. ¿Por qué? ¿Por qué, apóstol? Porque Dios dice en su palabra que Él honra a quien le honra. Si tú le das el primer lugar en todo, lo estás honrando a Él y Él te va a honrar. Y la honra de Dios es riqueza, es salvación, es vida abundante. La honra de Jehová es sanidad. Muchos están enfermos, usted está sano, estamos sanos para la gloria de Dios. Y viene más sanidad, viene más salud. En Génesis 1:1 usted va a encontrar el efecto que Dios es primero. Claro, porque dice en el principio creó Dios, ya había Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Y Dios realiza unas prácticas para que Israel tuviera una conciencia constante que el Eterno es primero. A través de la palabra, Dios comienza a mostrarle al pueblo de Israel, efectuando algunas prácticas, que Él es primero. Para que el pueblo de Israel entendiera que Él es primero. Dios hoy, con esta palabra, nos está dando a entender, nos está diciendo bien claro que Él es el número uno. Que Él debe de ser el número uno en nuestra vida. Número uno en el hogar. Tremendo eso. ¿Alguien me está entendiendo esto? Número uno en el hogar. En aquel tiempo, ¿cuáles fueron los movimientos que Dios hizo para que Israel entendiera que Él es primero? Dios hizo algunos movimientos. Ejemplo, el primer hijo que se tenía en aquel tiempo, que era el ¿qué? Primogénito, tenía que ser llevado a los 8 días de nacido al altar. Fíjese. Y la familia presentaba una ofrenda que se le llamaba a la ofrenda consagración. O sea, es fácil entender. Israel tenía que entender, tú y yo tenemos que entender que Dios hace movimiento para que el pueblo entienda que Él es primero. Entonces se metió este edicto, esta ley,
que el primogénito tenía que ser llevado a los 8 días al templo y presentarlo porque era el primero. Y era algo importante porque no era solamente presentarlo, como nos acostumbraron a nosotros. Presentan el niño y ya. No, aquí el primogénito lo presentaban a los 8 días, pero con una ofrenda, y la ofrenda era llamada consagración. Estos movimientos lo hace Dios para que vea que lo primero vale. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, con los animales, cada primer animal nacido tenía que ser consagrado también. Cuando las personas en sus finanzas tenían sus primeras ¿qué? Cosechas. En aquel tiempo sembraban el trigo, el arroz, criaban la oveja, etcétera, el aceite, todas estas cosas que trabajaba la agricultura. Por eso habla de cosechas. Hoy día, no sé, de repente alguien que me está oyendo a través de las redes o alguien que está aquí, todavía depende quizás de la agricultura, se le llama cosecha, pero usted y yo también tenemos cosecha, aunque no dependamos de la agricultura. ¿Alguien me está entendiendo? Usted devenga un sueldo, esa es su cosecha. Usted trabaja, se mueve, le pagan por el movimiento que usted hace, laborando en un lugar, sea propio, sea de otro, usted obtiene su cosecha. En este tiempo, ¿verdad? Que las cosechas producían finanzas. Ellos traían sus primeras cosechas. Dios, a través de los profetas, levanta este mandamiento para enseñarle al pueblo que lo primero tiene un valor grande. Lo que yo estoy resaltando en el mensaje es que Dios es primero. Dios es primero, debe de ser primero. Tú amas a tu esposo, a tu marido, a tu mamá, a tus hijos, a tu ministerio, la iglesia, todo eso, pero Dios es primero. Entonces es bueno que tú te hagas esta pregunta: ¿hasta dónde amo yo a Dios? Porque Dios es primero, no está de segundo ni de tercero. Entonces aquellos pueblos, aquellos judíos, Israel tenía que traer las primicias al templo. Amén. En la cultura de la familia, si el padre moría, el mayor, el primero, el primogénito, recibía doble herencia. ¿Por qué? Porque se tenía que encargar de la viuda, su mamá, y de los hermanos. Entonces ahí está otro movimiento. Lo primero tiene valor. Si moría el primogénito, moría el papá, el primogénito tenía que hacerse cargo de la casa. Entonces recibía doble herencia, porque era el mayor. ¿Cuántos dicen amén? Tenía que encargarse de la viuda y de los hermanos mayores o menores. Pero fíjese que no solamente se tenía que encargar de la familia, de la viuda y de los hermanos menores, sino que también recibía, por ser mayor, una carga profética por su familia, por su ministerio, por su llamado. El que haya recibido, yo he recibido una carga profética por Soledad Atlántico, por los hogares, por la familia, por la gente que hay que restaurar, gente que está caminando en las calles y tiene dones ministeriales, gente que está sentada en las iglesias y tiene mucho para dar, pero están heridos, están heridas por algo o por alguien que le hicieron. Entonces hay una carga profética que es, me decía alguien, ¿por qué insistes tanto en esta tierra? ¿Por qué dele que dele y dele que dele? Hombre, dele y que dele, porque tengo una carga profética por las almas, por las familias, por los jóvenes que están perdiéndose en Soledad Atlántico. Y yo bendigo esta tierra porque vamos a alcanzar esferas altas
iglesia le va a dar el primer lugar a Dios en todas las cosas. Entonces, una carga profética como en el caso de Esaú y Jacob, ellos tuvieron una carga profética por la primogenitura, porque lo primero tiene valor. Amén. Porque el primero iba a recibir ¿qué? Doble herencia. Entonces había ganado, había dinero, había esclavos, y no solamente las cosas físicas, sino también la carga profética. O sea, era un señor, el ser era algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Dios da estos movimientos para que el pueblo entienda que Él, el creador de la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay, es primero. Tú puedes tener un bonito empleo, puedes tener unos buenos hijos, una buena esposa, un buen esposo, una buena casa, un buen salario. Dios sobre todas las cosas. Esa es la primicia, lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sabían estos dos, ¿verdad? Esaú y Jacob, que el primogénito tenía doble herencia de vacas, de cosas, de esclavos, de dinero, y también una carga profética que lo iba a llevar a una bendición patriarcal, que iba a ser sucesor. Ya iba buscando la paternidad, ser patriarca, ¿verdad? Porque esta unción patriarcal venía de la cabeza de Abraham y de Isaac, ¿verdad? Entonces ellos tenían hambre por esto. El uno se la quería quitar al otro y el otro no se la quería o no la valoró, etcétera. Y hubo una riña aquí. Entonces, ¿por qué? Porque esta carga profética lo iba a llevar, bendito sea el Señor, a los beneficios que venían de Abraham y de Isaac, gloria al Señor, y de Jacob, porque venían las 12 tribus. Acuérdate que una de esas tribus, que fue la de Judá, fue donde salió el campeón, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vino Jesucristo. Entonces, cuando usted empieza a estudiar esto, notemos que lo que recoge el Antiguo Testamento es lo primero. Todo lo que habla el Antiguo Testamento fue lo primero. Y está lo primero, que es Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después viene toda esta cultura de la tierra que Dios da a través de los patriarcas, a través de los sacerdotes, a través de los profetas, del primogénito, doble herencia, que naciese varón, el primero tenía que ser llevado 8 días, dándole una importancia grande. Entonces yo encuentro aquí que el Antiguo Testamento recoge lo primero, lo que es primero. El Nuevo Testamento, hoy ya, en este Nuevo Testamento, hoy ya no consagramos los primogénitos como antiguamente se hacía. Ya no tenemos una fiesta de cosecha, lo que hacía Israel. Entonces, ¿será que se abolió el principio de la primicia? Se lo llevó Jesús en la cruz, fue abolido con la muerte de Jesucristo. No, diga conmigo, no. No, la primicia sigue. Muchos dicen y hablan, pero con muy poco fundamento, que el diezmo es para el Antiguo Testamento, y no tienen fundamento, no tienen palabra. Y le preguntas tú dónde salió el diezmo, no te contesta. ¿Quién fue el primero que diezmó? Bueno, te dicen que Abraham. ¿Y a quién se lo diezmó? A un sacerdote. ¿Y qué representaba el sacerdote? No te van a decir, porque hay mucha pobreza de entendimiento de la revelación de la palabra. Lo mismo es con la primicia. Hay personas que creen que la primicia es del limón, de la cosecha, es la primera cosecha, la voy a llevar al pastor, la guanábana, porque está bien que sí, pero no solamente de eso. Cuando usted y yo
aprendemos a darle el primer lugar a Dios, es en todo. ¿Alguien me está entendiendo esto? Entonces, este principio de primicias no quedó abolido en la cruz, no. Acordémonos que el principio del Antiguo Testamento es sombra. Óigame bien, el Antiguo Testamento es profecía. El Antiguo Testamento es un diseño para el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se hablaba de Jesús, del Mesías. Era una profecía que se cumplió ¿cuándo? En el Nuevo Pacto. ¿Tú me estás entendiendo, iglesia? Muchas cosas que se profetizaron en el Antiguo Pacto se están cumpliendo hoy y se han cumplido y se seguirán cumpliendo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, el Antiguo Testamento es un diseño, es una maqueta, es una construcción para el Nuevo Testamento. A través de Cristo es el cumplimiento. Todo lo que no se cumplió en el Antiguo Testamento se está cumpliendo hoy y se ha cumplido ayer y se cumplirá mañana. ¿Por qué y por quién? Por Cristo. ¿Alguien me está entendiendo esto? Los judíos vivieron esta sombra, vivieron esto simbólico, esto profético. Nosotros vivimos en la realización. Amén, iglesia. Tantos mensajes que se sacan del Antiguo Testamento, revelación de Dios, pero que es profético y que nosotros lo traemos a colación acá en nuestra vida y se cumple. Lo que Dios profetizó en el Antiguo Pacto por Cristo se cumple, hay una realización y esto lo estamos viviendo y lo hemos vivido, pero la realización más grande que te viene a ti en la vida cristiana que has llevado hasta ahora es este 2019. Dios va a realizar cosas en ti como nadie las ha visto y tu familia lo verá, porque Dios te va a honrar, los negocios van a crecer, las empresas van a crecer. ¡Aleluya! Se viene un crecimiento para esta casa, se viene prosperidad, se vienen terrenos nuevos, se vienen bienes, se vienen nuevos huertos, se vienen huertos nuevos de siembra y se viene cosecha. Nosotros vivimos en la realización, en lo auténtico. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Jesús dijo que nosotros haríamos mayores cosas que quién, que Él mismo. Amén, iglesia. Por eso Jesús, además de Salvador, es una perspectiva. Por eso Jesús resume con una respuesta cuando le preguntan ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él responde, ¿qué dice? Que ames al Señor tu Dios. Lo primero, las cosas que se reflejaron, que te hablé algunas del Antiguo Testamento, acá Jesús la está realizando y enseñando. Le hacen esta pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? Inmediatamente él saca la carta de la respuesta, la palabra profética. Dice, que ames al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y después sigue otro importante, y que ames al prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras,
en otra manera de enseñar lo profético del Antiguo Testamento. Jesús lo explica que los gentiles, que los judíos, que la iglesia primitiva, que usted y yo hoy día en pleno siglo XXI lo entendiéramos. El mandamiento, ¿qué es mandamiento? Un mandato. ¿Qué es un mandato? Es una orden, es una palabra, es una ciencia de Dios que sale de la boca de Dios, que es lo primero que beneficia al hombre. ¿Cuál es el mandamiento más grande que hay en la vida? Que ames al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu vida. Ama al Señor con toda tu vida. Eso es lo primero. Amén, iglesia. Y el próximo es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero hay personas que ponen lo segundo en primero, lo tercero, lo cuarto, lo quinto de primero. ¿Alguien me está entendiendo? Mire, hay personas cristianas. El que no conoce de la palabra, vaya y venga, no conoce. Si no conoce, mucho menos va a entender. Pero hay personas que ponen las finanzas de primero. Y las finanzas, el dinero, la plata, no es primero. Por eso es que siempre se quedan con las migajas. Busca al dueño de las finanzas. ¿Alguien me está entendiendo? Obviamente que tenemos que trabajar. Tú tienes que moverte, tú tienes que tener una mente de águila, un pensamiento elevado. ¿Alguien me está entendiendo? Pero si te vas al otro extremo, que primero es tu trabajo, primero es la finanza que te da tu trabajo, Dios lo está apartando. No, apóstol, sí, porque por tus hechos se conoce. ¿Alguien me lo está entendiendo? Lo primero no es el matrimonio. Hay personas que ponen el matrimonio primero. Hay mujeres que yo le he dicho, oiga, pero usted tiene un llamado, usted tiene que ir a la iglesia, usted tiene que congregarse. No, porque mi esposo es un ogro. Yo no puedo mencionarle a él, ni siquiera que voy para la iglesia porque me mata, me deja, cuánta cosa. Hombre, no es que, yo le digo, no es que usted no se vaya a sujetar, usted tiene que sujetarse, pero tiene que ser sabia. Dele el primer lugar a Dios. Ore y ayune y declare palabra y tenga las cosas bien en la casa. Y yo sé, no sé cómo, pero yo sé que Dios va a tocar a ese corazón duro, a ese ogro, como usted dice. Jehová es capaz de ponérselo como un conejito, como un corderito. ¿Alguien me está entendiendo? Pero mujer, le tienes que dar el primer lugar a Dios. ¡Aleluyota! ¿Alguien me está entendiendo esto? El primer lugar no son tus hijos. Hay parejas completas. ¿Y por qué no van a la iglesia? Porque es que este niño o esta niña me la hace de cuadrito en la iglesia, se porta bien, me promete que se va a portar bien, pero apenas llegamos a la iglesia, oiga, me aburre, me da pena, cuánta cosa. Ay, por eso no te congregas. Sí, por eso no me congrego. Pero tu Dios te va a quedar bien mal, porque tu Dios al que está siguiendo es ese pedacito de carne, esa bolita de carne chiquitita es la que tú estás siguiendo. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Entonces, llore o lo que sea, llévelo al baño y vea, una varita de esa ungida en el baño, para que sepa que en el baño de la iglesia usted lo canteó 3, 4 veces para que se quede serenito. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Pero no por tu hijo vas a dejar venir a la iglesia, porque eso no es excusa delante de nadie. ¿Alguien me entendió eso, iglesia? Con eso, no, ¿qué tal? Que no, nadie te va a creer eso.
Nadie te lo va a creer. Úngelo. Y se porta peor, vuelve y úngele hasta la muela, pero úngelo con aceite. Y vamos para la iglesia. Y para que vea usted que llega un momento que ya se acostumbra. Porque sin darte cuenta los demonios están usando a tu propio hijo, a tu propia hija, para sacarte del propósito original. No le estás dando el primer lugar a Dios. Madres y padres ya con hijos jóvenes, no puedo ir porque eso se enganchan en el internet, apóstol, y dele que dele y se meten en cosas. Hombre, es fácil. Tú estás siguiendo a tus hijos, eres idólatra. Tráete la caja en el bolso, la caja del ¿cómo se llama? El mode. Desenchufa sin decirle nada. Pan, te lo trae. Cuando van a buscar, no, yo lo llevé, vamos para la iglesia. Esa es otra cosa, hay que arreglar el altar. Dile a tus hijos jóvenes, a los pequeños, a todos en la casa, dile los domingos, inmancables, nos tenemos que ir para la iglesia. No, que yo no voy, no hay merienda. No, que no voy, no hay desayuno. Para que respete. Quítele la merienda para que vea. Entonces muchos padres y madres, ¿alguien está de acuerdo con lo que estoy hablando? Son idólatras por cuidar la hija, por cuidar el hijo, y se están perdiendo. Están más perdidos que el hijo del Inver. Ahí en el propio cuarto, en la propia casa sacerdotal, métele la regla que primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios. Nos vamos para la iglesia porque yo soy quien mando. ¡Aleluyota! Nos vamos a alabar a Dios. Si no, córtale los servicios para que vea. Así sea obligado, tiene que venir. Porque esa es la regla de la casa. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Dígale al que está a su lado, esto está bueno. Nosotros tenemos que consultar con Dios. Todas las cosas es lo que Dios quiere para este 2019. Consultemos con Dios todo. Mire, en la toma de decisiones, en el Antiguo Testamento, ni Saúl ni David podía ir a la guerra si antes no consultaba con Dios. Tenían que consultar con Dios. Hacían sacrificio para recibir de Dios la estrategia. Si enfrentaban, si se escondían, si caminaban, si se devolvían, si se enfrentaban a Goliat, al enemigo, al ejército, todo lo consultaban con Dios. ¿Cuál es la palabra para este 2019 en esta celebración? Todo lo que hagas, consúltalo con Dios. Eso no es por pensamiento nada más. Vete a la presencia del Señor y dile: Señor, me propusieron este negocio, me propusieron este local, me propusieron esta casa, me propusieron esto. ¿Qué hago, Dios? Consulta con Dios y consulta, como el mensaje anterior. ¿Consulta con quién? Con el sacerdote. Para que vea que te irá mejor. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, Dios te va a hablar, Dios nos va a hablar. Dios en muchas ocasiones le dijo a David, le dijo: quédate tranquilo porque yo voy a pelear por ti. ¿Sabe por qué hay gente que anda peleando, él, ella, y dele que dele, y pelea, carne y sangre? Porque no consultaron con Dios. ¿Alguien me está entendiendo? No consultaron con Dios. Dios nos ha dicho, a mí me lo ha dicho: quédate tranquilo que yo voy a pelear por ti. ¿Sabe que Dios te diga que va a pelear por ti? ¿Sabe que Dios se mueva con sus estrategias? Lo que pasa es que venimos de una cultura que queremos ver al otro con la lengua afuera, muerto, cabeza mocha, todo eso. Y como no lo vemos, hay muchos cristianos que dicen: no, lo que pasa es que la justicia de Dios demora mucho. Lo que tenemos que entender es que Dios es un Dios de misericordia. Y cuando tú levantas tu mano y dices: Señor, que sea tu justicia, que no se haga como yo quiero, sino como tú, vive tranquilo. Que la venganza es de Dios y Él da el pago.
Alguien que aplauda a Cristo. Mira, las personas que siempre le dan el primer lugar a Dios, siempre van a dar en el blanco. Siempre van a decir antes de comprometerse: déjame consultar con Dios. Dale el primer lugar a Dios. Por eso David decía: encomienda a Jehová que tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué es lo que trato de decirte en todas estas palabras? Que el 2019 confía más en Dios como nunca. Porque yo no voy a quedarme corto para decirte que a muchos Dios va a enriquecer en este lugar. Yo no voy a quedarme corto en profetizar y habilitar la palabra, que se vienen muchos obreros para acá, se vienen líderes para acá, se vienen masas de familias para este lugar. Alabado sea Dios. Se vienen empresarios. Agarra la palabra. Tu empresa va a crecer. Dios traerá aquí gente que se va a alinear con esta visión. Dios te va a honrar a ti, va a honrar tu familia, va a honrar tu casa. Jehová se levanta y peleará por ti. Jehová te sacará de esa deuda. Mira lo que Dios me está hablando. Recibe esta palabra. Jehová te sacará de la deuda. Otra cosa te dice Dios: vas a llegar a comprar todo de contado. Vas a llegar a comprar todo de contado. No le vas a prestar a nadie. Antes llegarán a prestarte a ti. Yo voy a sembrar con esta palabra. Voy a sellar esta palabra. Porque nada ni nadie te va a atrasar. Van a llegar a ti a prestarte. No vas a pedir prestado, porque Dios te va a honrar. Aplaude a Jesucristo. Oye, oh gloria, la deuda se irán. Oh Jehová, oh Shabbat y Masá. Dios está en este lugar. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando consultas a Dios no fracasas en nada. Amén, iglesia. No fracasas en nada. Cuando consultas a Dios, que es lo primero, no te equivocas. Hay reglas que Dios nos está dando. Lo primero es Dios. El resultado será próspero, será bendecido, será sabio. Amén. El gran problema es que la subcultura va antes de ¿qué? De la cultura. Hay una subcultura evangélica que solamente piensa en el dinero. ¿Me estás entendiendo? Si el profeta, el maestro, el pastor, el apóstol habla de diezmo, la subcultura evangélica es plata. Este lo que quiere es plata. Bueno, no te equivocas, porque yo sí quiero plata. Vamos a comprar el templo, ¿sí o no? Se tienen que venir todos los instrumentos, la banda completa, ¿sí o no? ¿Con qué? Yo no voy allá a la tienda y catarra, me sacan a palo. Eso es con dinero, ¿verdad que sí? Pero hay una subcultura evangélica, religiosa, tradicional, que cuando escucha hablar de finanzas piensas en la plata. No piensa en lo primero. ¿Quién es lo primero antes que la plata? Dios, que es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando se habla o se menciona la palabra primicia, la subcultura evangélica va plata. Y yo te estoy enseñando, y te voy a enseñar muchas cosas en este mes, también del sacerdocio, que ya tocamos el primer tema,
hay más temas. Todo este mes vamos a hablar del sacerdocio y de las primicias, de todo lo que es primero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, y se van al área del dinero. Cuando hablamos de finanzas en las primicias, no estamos equivocados, sino que hay teologías que se quedan cortas, porque obviamente las primicias también hablan de finanzas, se va a la finanza también, pero no solamente es esa teología que te enseñaron o tu subcultura religiosa te dicta. ¿Tú me estás entendiendo, iglesia? Le decía yo a alguien antes de ayer que esta iglesia este mes cumple 4 años, aunque ha sido fundada 2 veces. En los 4 años ha sido fundada 2 veces, usted sabe ya la historia, el testimonio. Y le decía que el primer año y 7 meses, yo no hablé nada de diezmo ni de finanzas. No porque no me sé el mensaje, sino que yo consultaba a Dios y me decía, espérate. Y yo preocupado, porque no hablaba de eso, no enseñaba. Y Dios me puso a otras esferas. Pero este tiempo es tiempo de enseñar a la iglesia lo que es la primicia. Lo primero es Dios. No te enfoques enseguida a la finanza, que también va en la finanza, pero lo primero es Dios. Amén. Yo no estoy interesado en tu dinero, yo no estoy interesado en tu diezmo, en tu ofrenda. Primero es Dios. No estoy interesado en el sentido malo. Si tengo un interés, es bueno. Porque si la iglesia es diezmadora, es ofrendadora, es pactadora, da primicia, una iglesia próspera. Amén. Y la iglesia que es próspera, los hermanos todos son prósperos, porque la iglesia es usted. Y muchas cosas que nos hemos limitado, no nos limitaremos más. Y yo te lo estoy profetizando, porque se vienen muchos que serán agregados a nosotros, pero van a encontrar un fundamento de riqueza en este lugar. Van a encontrar un fundamento de primicia, donde le damos el primer lugar a Dios. Esta iglesia, lo primero es Dios, lo segundo es Dios, lo siempre es Dios. Y dice la Biblia, buscad primeramente. Ahí está lo primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Allá en el Antiguo Testamento fue enseñado con el primogénito, con la ofrenda de aquellos tiempos, con el sacrificio, con otras cosas, movimiento de Dios. Pero acá en el Nuevo Testamento dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. No pongas tu mirada en la añadidura. ¿Te gusta un par de zapatos? ¿Te gusta un vestido? ¿Una prenda? ¿Un electrodoméstico? Eso es lo que te gusta, ponle la mano. ¿Tú me estás entendiendo? Y suéltale la palabra. ¿Alguien me está entendiendo esto? Suelta la palabra, porque todo lo que ates en esta tierra será atado en los cielos. Pero entonces te gusta el electrodoméstico, los zapatos, y ves la añadidura. ¿Cuál es la añadidura? El precio. Tú lo estás entendiendo, hijo. Entonces, si tú le vas a decir a Arturito chiquito, el hijo tuyo, no, ¿y dónde está? No tengo. Le estás enseñando la subcultura esa de no puedo. No hay. Tú lo quieres, vamos a orarle al Señor, porque Dios te lo va a dar. Entonces ahí le metes el otro torniquete, pero te portas bien. En la casa, en el colegio y en la iglesia. Si te portas mal, Dios no te lo da. ¿Y tú tienes plata? La tengo. Bueno, no te preocupes, enséñale, no mira la añadidura. Si te portas bien, Dios te lo da. Pero no dejes por fuera la iglesia. Te portas bien en la casa, en el colegio,
y en la iglesia. Aplauda a Cristo. Mira, es importante el diezmo, es importante la ofrenda, es importante la primicia, es importante los pactos, los votos. Sí, pero Dios quiere más, algo que más grande, quiere algo más que tu dinero. No te olvides que el oro y la plata es de Dios. Amén. Si Dios quiere algo hoy, ¿qué es? Que tú lo honres a Él primero. Amén. Cuando honramos a Dios y le damos el primer lugar a Dios, oye, la gente diezma, la gente ofrenda, la gente da, la gente te busca para darte, la gente trae cosas. Pueden venir personas acá por un mes, por 2 meses, y se fueron y dejaron la bendición, dejaron el dinero, dejaron algo. Mira, le decía el Señor, le decía a mi esposa, vamos a comenzar esto con esta estrategia, vamos a hacerlo, no miremos la añadidura, vamos a hacer esto, porque Dios nos va a dar nuestro propio territorio para alabarlo y glorificar su nombre. Dios nos va a bendecir de una manera grande y poderosa. Póngase sobre sus pies. Dios te va a bendecir de una manera grande y poderosa. Tu casa será bendecida, tu hogar será bendecido, tu hogar será bendecido, tus finanzas serán bendecidas. Oh, Katama Shama, oh, gloria, gloria. Hay cadenas que se caen, hay cadenas que se caen. La gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová está aquí. Hay cadenas que se caen. Al cielo. Esto está bien bueno. Levanta tus manos al cielo y dale gracias al Espíritu Santo. Todos los que están a través de las redes, que han recibido la palabra. Oh, Dios llega a tu casa, Dios llega a tu hogar, Dios llega a tu oficina, Dios llega a tu empresa, Dios llega ahora a tu casa, a tu ministerio. Ahora recibe la honra de Dios. Pero dale el primer lugar a Dios. Dale el primer lugar a Dios. Ekatanda Rabashei. Oh, levanta las manos al cielo y adóralo, porque Dios está en este lugar.